En esta sección de nuestro curso de termodinámica hablaremos sobre los sistemas abiertos fundamentales, lo cual corresponde al estudio del presente tema. En la vida ingenieril es sumamente común encontrarse con sistemas abiertos, en los cuales deberán determinarse sus variables de diseño. Ustedes se preguntarán, ¿qué es una variable de diseño? Bueno, una variable de diseño es un parámetro termodinámico que nos permite verificar el costo del sistema abierto, así como su producción. Realmente lo importante es que ustedes entiendan que todo esto que ustedes están estudiando, al final del día, es decir, de la carrera, les va a permitir determinar el costo de producción o si colocar algún equipo es una situación viable o rentable. Pero por lo pronto, que estamos comenzando, básicamente nos basta con determinar las variables termodinámicas como presión de salida o entrada, velocidades, volúmenes, etc. Ahora que nos encontramos en nuestro periodo de estudio en la ingeniería química, antes de calcular costos operativos, es necesario primero aprender a calcular todas estas variables de diseño en función de algunos datos conocidos, para los cuales estudiaremos los principales sistemas abiertos de ingeniería. Nosotros ya vimos en el video anterior la deducción de la ecuación de la primera ley de la termodinámica. Básicamente en esta sección vamos a ir viendo cómo esta ley se modifica para cada uno de los diferentes sistemas, en función a las modificaciones que se efectúan en el mismo. Por ejemplo, el primer tipo de sistema engloba tres de ellos, que pueden ser las tuberías, canales o mangueras. Este sistema se asemeja, por ejemplo, a las tuberías con las que se transporta el agua en nuestras casas, a un canal de riego o a una manguera con la que transportamos agua. Es el tipo de sistemas abiertos más comunes que existen. Como les digo, podemos encontrar bastante aplicación en la vida cotidiana. En la mayoría de los casos, hay transferencia de calor a los alrededores. Ojo muchachos, este tipo de cuestiones, las cuales voy a marcar como anotaciones, son cuestiones generales, pero siempre quien tiene la última palabra es la redacción del problema. Por tanto, tenemos que ser cuidadosos con lo que decimos. Entonces les digo, la mayoría de las veces se supone que hay una transferencia de calor hacia los alrededores, es decir, hay pérdidas de calor. Y en este tipo de sistemas no se ejerce ningún trabajo mecánico o energía mecánica por ni sobre el sistema. Entonces, el primer caso es aquel en el que tenemos una variación de calor o una transferencia de calor, variación de entalpías, de energía cinética y potencial, suponiendo que el fluido entra a cierta velocidad y sale con mayor velocidad. Pero por ejemplo, si nuestra manguera está sobre una superficie horizontal y no está cambiando la altura, o la altura tiene un cambio muy poco considerable, o tiene un cambio despreciable, podríamos decir que la energía potencial también es despreciable. Cuando algo es despreciable en termodinámica, se dice que matemáticamente es igual a cero. Por tanto, podemos eliminar el término de energía potencial de la ecuación y nos queda más simplificada como ustedes lo están viendo. Ahora, hablemos del segundo tipo de sistemas abiertos termodinámicos. Son las toberas. Es ahí como la imagen que lo pueden ver de forma industrial. Las toberas son equipos especiales que se emplean para aumentar la energía cinética de un fluido. Por tanto, debemos aumentar su velocidad. Es decir, la velocidad de salida, que es velocidad 2, siempre en una tobera va a ser mayor que la velocidad de entrada o velocidad 1. La mayoría de los casos implican que en las toberas no haya transferencia de calor. A este fenómeno, ya lo vimos, se le conoce como un proceso adiabático, ¿de acuerdo? También es bastante común que no haya una aplicación o realización del trabajo mecánico en el sistema. Y comúnmente tampoco hay variación de alturas. Como se pueden fijar en la imagen, está fijada la tobera sobre dos superficies iguales en las cuales no hay una variación de altura. Por tanto, la condición más general o más común es aquella donde no hay cambio ni de energía potencial, porque no hay cambio de altura, ni de calor, ni de trabajo, donde la ecuación simplificada quedaría como cero, porque no hay nada del primer miembro, tanto calor como trabajo se desprecian, o potencia y trabajo, y nos quedaría que es igual a flujo másico por variación de energía cinética más variación de energía potencial. Ahora bien, como les he dicho,
Los que tienen la última palabra son los problemas. Por tanto, si no se especifica que la tobera esté bien aislada, es decir, que no sea un proceso adiabático, nos quedaría que el calor transmitido hacia o por la tobera es igual a flujo másico por variación de entalpía más variación de energía potencial. Obviamente, si te dicen que hay un cambio de altura, pues tú lo incluyes en el término de delta EP, pero le estoy mencionando que en la mayoría de los casos no hay un cambio de alturas que sea considerable, o a lo mejor son de 5 centímetros, y eso industrialmente pues no nos afecta tanto. Ahora, el siguiente tipo de sistemas abiertos son los difusores, muchachos. Los difusores, supongamos que tienen la función contraria a las toberas. De hecho, si ustedes se fijan, el dibujo es literalmente lo inverso. Los difusores se emplean para disminuir la energía cinética o la carga de velocidad que lleve un fluido. La mayoría de los casos implican que no haya una transferencia de calor. Es bastante común que tampoco haya un trabajo mecánico aplicado por o sobre el sistema. Y comúnmente tampoco hay variación de alturas. Si se fijan realmente, nosotros podríamos agrupar a las toberas y a los difusores en una sola sección. De hecho, nuestro libro de Wark así los agrupa en una sola sección. Ahora, como se pueden dar cuenta, las condiciones de simplificación, que también dependen de la redacción del ejercicio, quedan exactamente igual que para las toberas, porque les digo, realmente es exactamente lo mismo, pero en sentido contrario. Ahora, si nos ponemos a pensar en las condiciones importantes, pues como aquí es al revés, obviamente aquí la velocidad de entrada, velocidad 1, siempre será mayor que la velocidad 2 o velocidad de salida. Ya las valores termodinámicas de presión, temperatura, volumen específico pueden monitorearse de otras formas. Es decir, verificar cómo se monitorea, cómo varía. Muy bien. Ahora, vámonos con la parte, obviamente, las variables termodinámicas como presión, temperatura o volumen específico pueden monitorearse de otra manera. Ahora vamos a comenzar con las turbinas. Las turbinas son equipos que se emplean para transformar industrialmente la energía cinética o el calor a trabajo mecánico útil para los procesos. Es decir, en este sistema se va a liberar calor a los alrededores. Este tipo de sistemas se emplean para transformar la energía cinética o el calor a trabajo mecánico útil para los procesos. Quiere decir que así como en la unidad 3, que veíamos nuestro diagrama de calor, trabajo y energía interna, este tipo de sistema nos va a permitir que ese calor que se alimenta al sistema se transforme y se exprese como un trabajo mecánico que sale del sistema. Tomen eso en cuenta por el signo del trabajo. Entre las más comunes se encuentran turbinas hidráulicas, turbinas de vapor y turbinas de gas. Estos sistemas son bastante interesantes en la industria. De hecho, es probable que cuando ustedes trabajen ahí se vayan a topar con cierto número de sistemas abiertos a los cuales haya que conocer al menos los fundamentos, muchachos. Ahora, cuestión importante de las turbinas. Pueden o no pueden ser adiabáticas. Obviamente esta situación depende directamente del ejercicio, es decir, de qué condiciones nos marquen. En este sistema se supone que la potencia, es decir, el trabajo, tiene signo negativo, porque les digo, en este sistema el calor y la energía cinética se transforman a trabajo mecánico útil. Por eso el trabajo aquí siempre va a tener signo negativo, porque se libera a los alrededores. Entonces, la ecuación de la primera ley de la termodinámica aquí va a quedar bastante completa. Si no se especifica que esté aislado, te puede quedar toda la ecuación completa. Q punto más W punto es igual a flujo másico por variación de entalpías, más variación de energía cinética, más variación de energía potencial. Si te dicen que es adiabática, como en el primer caso, obviamente se desprecia el término del flujo calorífico. Pero si te dicen que hay un cambio de alturas despreciable, también puedes despreciar la energía potencial. Muchachos, aquí el punto es que para cada problema, ustedes tomen la ecuación de la primera ley de termo y vayan despreciando cada uno de los términos que no sean necesarios en función a la redacción. No quiero que mecanicen y piensen, es que en una tobera siempre se va a despreciar esto.
o en una turbina sí. Chicos, estas son recomendaciones generales. Realmente, aunque haya ciertos casos que se han estudiado y se han visto lo que pasa, uno tiene que checar la redacción y verificar esto. Ahora, vámonos con el último tipo de sistemas abiertos que nos agrupa tres, que son las bombas, ventiladores y compresores. Estos tres sistemas abiertos se caracterizan por tener funciones similares. Entre ellos, se emplean para incrementar la energía cinética y o potencial de un fluido utilizando energía mecánica. Es decir, aquí vamos a suministrar un trabajo, el cual se va a convertir en energía cinética o potencial útil para un trabajo específico o para un fin específico. En este sistema se supone que la potencia, es decir, también el trabajo, tiene un signo positivo. ¿Por qué, muchachos? Porque precisamente, como les acabo de decir, para que haya una transformación de trabajo a aumento de energía cinética o potencial, necesitamos que se suministre un trabajo. Así que el signo va a ser positivo. Después, estos sistemas abiertos, es decir, bombas, ventiladores o compresores, pueden o no ser adiabáticos. Como les digo, no hay que generalizar. Hay algunos casos que están perfectamente aislados y al estar perfectamente aislados, no hay pérdidas de calor o no se transfiere calor al sistema. Pero todo depende de la redacción del ejercicio. Ahora, obviamente, como les menciono, aquí el trabajo pues siempre va a ser positivo. Eso sí lo podemos considerar como algo general. Pero, si no se especifica que el sistema esté aislado, nos va a quedar la ecuación completa de la primera ley de Termo, que es Q punto más W punto es igual a flujo másico, pues variación de energía potencial, variación de energía cinética y variación de entalpía. Ahora igual, como les he comentado, obviamente, en función al ejercicio, pueden irse despreciando diversos términos. Por ejemplo, si nos comentan que es un sistema diabático, despreciamos el calor. Si nos comentan que es un sistema en el cual no hay variación de altura considerable, se desprecia variación de energía potencial. Incluso podríamos despreciar la energía cinética si nos dicen que la velocidad de salida y la de entrada son relativamente iguales. O solamente podría despreciarse alguna de ellas. Todo depende de las condiciones del sistema.